Bienvenidos a Sao Paulo, Brasil, la ciudad más grande de América. La ciudad de Sao Paulo es considerada como el monstruo de las Américas porque tiene más de 11 millones y medio de habitantes. ¿Se imaginan lo que es vivir aquí o cómo es moverse de un lado a otro? Ya les vamos a responder estas y otras preguntas más. Antes de llegar aquí visitamos Votorantim, un tranquilo lugar lleno de gente buena y una historia muy curiosa. Luego de un par de días maravillosos iniciamos ruta a Sao Paulo, pero antes de llegar nos encontramos con Itu, la ciudad de las cosas grandes. ¿Aún no han visto el capítulo anterior? Después de que termine este, vayan a verlo y nos entenderán. Ahora sí, llegamos a Sao Paulo. Nuestro plan es conocerla en 2 días, moviéndonos principalmente en sus sistemas de transporte público. En este primer día, Marcos nos acompañará. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, ya llegamos a Sao Paulo, aquí en casa de Marcos, ¿nos vamos? Y nos va a acompañar para conocer la primera parte de Sao Paulo, hoy domingo. É um prazer receber os amigos da minha casa. Agora, ¿dónde estamos? Estamos em Itaquera, Barrio de Sao sim, Paulo. bairro de São Paulo. Aquí, ¿qué sistemas de transporte público hay en Sao Paulo? Acá temos ônibus, metrô, trem, Uber, la moto, Taxi. táxi. Ahora vamos en el ómnibus y después probaremos el metro. Para mover tanta gente son necesarios todos estos sistemas de transporte integrados para el área metropolitana, que al día pueden mover a más de 9 millones de personas. Increíble, ¿no? En Sao Paulo los números son a lo grande. ¿Y aquí dónde llegamos? Aqui estamos em Marco Zero, de cidade de São Paulo. Legal. Hay una catedral. Uma catedral da Praça da Sé. Está acá agora. El punto cero es porque es como el kilómetro cero de varias rutas, ¿cierto? Sim, aquele é ponto zero de São Paulo. Y entonces se ve cuántos kilómetros hay hacia Río, Sim, hacia diferentes partes. toda a placa que você vê a ruta é São Paulo do 50 seria aqui. Pues se ve Río, Santos, Paraná, Mato Mato Grosso, Grosso, Goiás, Minas. y Minas. Punto cero. Esta es la Catedral Metropolitana Nuestra Señora de la Asunción y San Pablo por dentro, el principal templo católico de la ciudad de Sao Paulo. La primera catedral se construyó en 1589, pero tras varias demoliciones y cambios de lugar, la actual catedral se inauguró en 1954 y es considerada el 4º templo neogótico más grande del mundo. Y ahora entramos a la Catedral da Sé. Muy hermosa, se nos hace muy parecida a la de Manizales y nos llama mucho la atención este órgano. Tiene más de 11.000 tubos fabricados y traídos de Italia del año 1950. Muy lindo, todos los vitrales, todo lo que compone la catedral, hermosa, gigante. Pero algo que nos llamó la atención fue la presencia de muchos habitantes de calle por donde íbamos. Le preguntamos a Marcos y nos contó que en la ciudad de Sao Paulo está el mayor número de habitantes de calle en todo Brasil. Esta es otra realidad que se vive en ciudades grandes. Es muy triste de ver,
Ojalá en algún momento pueda mejorar la situación para todas esas personas. Y mientras caminábamos por el centro de Sao Paulo nos encontramos con este barrio tan interesante. Se trata del barrio da Liberdade, donde está la mayor comunidad japonesa del mundo. Oficialmente los japoneses llegaron a Brasil en 1908 y ahora se registra que alrededor de 2 millones de brasileños son de ascendencia japonesa y con el paso de los años a este barrio se han sumado también inmigrantes chinos y coreanos. Esto está increíble, me siento en Japón, historietas de Naruto, Dragon Ball Z, hay todo el tema de camisetas de equipos de Japón, la gente, mucho japonés, coreano, chino, de verdad impresionante, y era muy cerca de la iglesia matriz, ahí donde estuvimos la catedral, espectacular. Aquí en una avenida principal, de fondo grafitis con japoneses, muy legal como dicen acá. Nos encanta probar comidas nuevas, así que buscamos algo típico dentro de tantos locales que hay en el barrio y nos encontramos con una tempura, comida oriental. Vamos a probarla. ¿Qué trae? Camarón, vegetales. No sé qué es la masa, harina. Aquí va. ¿Y qué tal? Saboroso. Sabroso, poderoso. Obrigado. Y ahora vamos en metro de vuelta al lugar donde nos estamos quedando. Y ahora, después de haber pasado, nos vamos a embarcar al metro que nos va a llevar de vuelta. Aquí el metro nos dicen que es subterráneo, y bueno, sí, es subterráneo en su mayor parte. También hay tren. Para una ciudad de las proporciones de Sao Paulo es indispensable una buena red de metro, pero algunos consideran insuficiente su tamaño para la gran cantidad de personas que lo utilizan a diario, por lo que siguen trabajando en habilitar nuevas líneas próximamente. El metro de Sao Paulo nos está asombrando, no solamente es como un nivel, sino son como 3 niveles. Aquí pueden ver, está pasando uno abajo y aquí está otro en este nivel. Aquí estamos como en el punto central donde se unen todas las líneas de metro y comunica con las líneas de tren y bueno, comunica todo Sao Paulo, que es gigante. ¡Wow! Sorprendente. Creo que me pierdo andando aquí sola. ¡Aló! Moverse por estos sistemas de transporte es la mejor opción para conocer esta ciudad. Entrar con Changua al caos del tráfico hubiera sido muy complicado. Además, la agradable compañía de Marcos hizo la diferencia. Para finalizar el recorrido de este día, vamos a conocer un penúltimo lugar, la estación más bonita del metro de Sao Paulo. Llegamos a la estación da Luz, se caracteriza por ser como así muy antiguo, la estación en un lugar muy antiguo, muy recomendada aquí por Marcos y sí, nos gustó mucho. Una de las más lindas estaciones aquí. Bueno, así algunos datos del metro de Sao Paulo es que es la red de metro que transporta la mayor cantidad de pasajeros en América Latina, teniendo en el año 2023 más de 1.200 millones de personas transportadas.
Tiene una extensión de 104 kilómetros, toda la conexión en 6 líneas y empezó a operar en 1974. Y a diario se transportan más de 5 millones de pasajeros. Imagínense el volumen. Hoy domingo está un poco más tranquilo, pero entre semana debe ser una locura. Nos cuentan, bueno, como todo sistema de transporte público masivo, que si uno no quiere entrar, lo entran, y si uno no quiere salir, lo sacan. Muchísima afluencia de gente. Camino a la casa donde nos estamos quedando, nos encontramos con el estadio de Corinthians. Mire eso, impresionante. Hoy hay juego y bueno, de verdad que sería un gustazo en algún momento poder conocer, vivir un partido de estos, pero bueno, el presupuesto no da. Muy obrigado, mi amigo, por todo, por este día tan bonito. ¿La pasó bien? Sí. Boa compañía? Preciso de duas la pena. Muy legal, muy bonito todo lo que vimos. Eso que hasta ahora es el comienzo. Así que bueno, con esta hermosa vista estamos cerrando este día. Algo que también percibimos en los cielos de Sao Paulo fue los continuos vuelos de helicópteros, y nos encontramos con que aquí está la mayor flota de helicópteros del mundo, al tener más de 2.000 y un aterrizaje cada 45 segundos. Sorprendente este primer día recorriendo Sao Paulo, pese a las advertencias de la mayoría que nos recomendaban pasar por alto esta ciudad por los peligros que traen para un par de turistas. Estamos felices de que todo salió bien en esta jornada. Volvemos a casa de Marcos a descansar y mañana conocer un poco más. Segundo día recorriendo Sao Paulo, estamos listos. El día de ayer fue increíble y bueno, hoy se viene algo más lindo porque vamos a visitar dos lugares muy tradicionales de esta ciudad. Quedan cerca a lo que recorrimos ayer, solo que ayer era domingo, entonces estaban cerrados. Hoy lunes, segunda feria. Ya está abierto y nos espera una aventura solos, así que sí, espero que nos vaya bien. Igual ya Marcos ayer nos enseñó qué ómnibus tomar o metro, así que bueno, ahí ya vamos un poco más tranquilos, ya sabemos cómo movernos. Aquí Chango, como pueden ver, estamos haciendo mantenimiento a los rodamientos, rulemanes, cambiándolos, un mantenimiento preventivo. Llegamos al centro, estamos recorriendo la ruta o la calle 25 de marzo, que es muy famosa como por tanto comercio que tiene. Se puede encontrar aquí de todo: tecnología, belleza, mercado, ropa para el hogar, mejor dicho, de todo. Nos recomendaron caminarla y esta nos va a llevar al mercado municipal. Y llegamos al mercado municipal. Aquí también es muy reconocido por la cantidad de frutas exóticas que uno va a encontrar aquí. Vamos a ver, vamos a probar un poquito y adentrarnos un poco más aquí en el movimiento cultural de Sao Paulo. Aquí nos están dando de comer pruebas, frutas de todo el mundo. Olha o que temos. Tangerina, chamada mandarina verona, híbrida. Essa não tem semilha. Maravilha. Esto es dátil con fresa. Sabe como chocolate con fresa. Y esto es como un injerto de mandarina, tangerina sin semilla. Brutal. Maracuja Shanghai. Primo família do Granahilha.
Granadilla. Primo de granadilla. Maracujá. Maracuyá. Este deixa a pessoa menos estresse, menos ansiedade, fica calminho. Es muy parecido en Colombia llamar Curuba. Curuba. Se parece. Parecido. En Colombia y Brasil son parecidos. Sabores. Sí, parece la curuba. Ácida. Aquí como que la manera de que funciona para que vendan y como vienen tantos turistas es a través de pruebas gratis. Hemos probado muchas frutas y muy similares a Colombia. Brasil y Colombia muy similares. El sitio donde está ubicado el Mercadão, como también es conocido, es uno de los edificios más emblemáticos de Sao Paulo y fue inaugurado en 1933. A lo largo de su historia ha servido de almacén de pólvora y municiones y luego de almacén de alimentos. Ahora es un punto turístico concurrido. Además hay bares y restaurantes y recomiendan mucho probar el pastel de bacalao y el sándwich de mortadela. Los que siguen este canal saben que nos gusta mucho venir a mercados así como municipales de las ciudades porque uno encuentra de todo. Este me está encantando mucho, también por la estructura, la arquitectura que tiene este lugar histórico. Y bueno, por todo lo que uno encuentra, que uno encuentra cosas de todo el mundo. He visto como especias, como de, no sé, de árabes y todo esto, o de aceitunas, frutas de todo el mundo, así, y muchos turistas, no solamente brasileños. Pues. De la fruta da caipirinha. ¿De la caipirinha? La caipirinha. Se hace de esto. Sí, sí. Siriguela. Como ciruela. Sí, por eso, siriguela. Como curi. Parece la uchuva. ¿Y al mismo efecto de la caipirinha? Sí, sí. Mira que es esto. Este es maracuyá de Amazonas. Maracuyá Amazonas. Sí. El archivo no es mucho. ¿Dónde es? ¿Qué país? Colombia. Colombia, parcerito. Medellín, Bogotá. Bogotá. Es muy parecido las frutas aquí que en Colombia también. Ah, este sí sabe más a la otra La maracuyá. Colômbia também é um país tropical, muy quente. ¿Qué tal? Este sabe a la otra tipo de maracuyá. No me acuerdo Colombia el es nombre. como maracuyá. Maracujá. Ajá. Mira una dátiles con fresas. Dátiles con fresa. Oh, qué delicia. ¿Qué tal? Muy rico. Este ahí listo. Dátil con fresa. Que no he terminado esto. Qué locura, mire qué rico. Prueben, prueben. Fondo. Parece como fresa con chocolate. No había Dulce. probado así. No, siempre era parte. Muy bueno. Chirimoya. Muy rico este también. Mandarina. ¿Cómo es que se llama el de allá? Pitaya. La fruta del dragón. La fruta del dragón, pero esto tiene un nombre allá en Colombia. Creo que sí. Se me fue el nombre. Pitaya. La pitaya. Oh, fruta del esa es dragón. muy rica. Este es de ese. Ese, no. Ah, ¿será lo mismo? Esto es no un sé. higo, una breva. Las brevas. Muy rico. Mírenla. La del dragón Ese es cacao, ¿será? y cacao. ¿Qué tal? Meu Deus, muy rico. Ese del dátil con la fresa. Toca hacerlo en Colombia, yo no había probado así. Y hay. Vamos a probar.
Después de probar muchas frutas, nos animamos a comprar algunas para llevar a nuestros anfitriones. Nos dijeron el precio por kilo y era asequible. Todo pintaba color de rosa, hasta que nos dijeron el precio total. Muy exagerado el cobro. Era una locura pagar tanto. Luego de reclamar, nos rebajaron el precio a más de la mitad. Aquí les contamos la historia más al detalle. Y termina la degustación. Qué delicioso, qué cantidad de sabores, de verdad que nos recordó nuestra querida Colombia, porque hay mucha variedad también en Colombia de fruta. Nos gustó mucho, pero hubo algo que como que hay que tener mucho cuidado. Tratan muy bien al turista, pero bueno, como saben que uno es extranjero, todos creen que todos los turistas llevamos plata, mucha. Entonces dijimos, bueno, nos han dado muchas pruebas, queremos llevar algunas frutas. Escogimos algunas, un poco de algunas, y la venden por peso. Lo pesaron y les dio un poco más de 200 reales. Dijimos, no tenemos... Poquitas cosas. Sí, no fue mucho. No tenemos todo ese presupuesto, así que pues no, algo menos que se puede sacar. Dijo, bueno, entonces le dejamos todo eso en 80 reales. Entonces como que venden por el peso o porque uno es turista y le quieren cobrar lo que quieren. Así que tengan cuidado, el lugar es muy recomendado, muy delicioso, es muy bello, pero para que tengan cuidado de que hay que ver, analizar bien el tema de precios. Nos encantó, súper recomendado. Aquí hay algo muy tradicional también, que es el tema de un sándwich de jamón y de bacalao, pero bueno, ya hemos comido mucha fruta. Y tenemos fruta para más tarde, así que ahora seguimos, vamos a subirnos al metro para llegar a otro lugar. Ya saben, no podemos conocer todo y en Sao Paulo hay muchísimo por hacer. Más, bueno, vamos, sigue el otro lugar. Seguimos descubriendo esta ciudad tan bonita. Y dejamos el caos del centro de la ciudad y nos venimos a conocer el pulmón de Sao Paulo. Este parque se llama Ibirapuera y es considerado como el Central Park latinoamericano. Tiene más de 158 áreas forestadas y 3 lagos artificiales. Y bueno, salimos un poco del caos, ¿no? Sí, no, ya se respira. De verdad que es muy denso de la contaminación de una ciudad, ¿no? Y siempre viene bien estos lugares. Está muy lindo, tiene unos lagos, unas esculturas muy bonitas. Aquí está el auditorio, de fondo un obelisco, no, muy lindo, muy recomendado y bueno, qué lindo poder cerrar así también esta visita a Sao Paulo. Y así fue nuestra visita a esta gigantesca ciudad. Teníamos mucho miedo de venir, pero la misma ciudad nos cuidó y nos permitió disfrutar algo de todo lo que tiene por ofrecer. Nos vamos satisfechos por lo vivido aquí y haberlo podido documentar para compartirlo con ustedes. Todo esto principalmente fue gracias a Marcos y su familia, con quienes estamos inmensamente agradecidos por su acogida. Y como es tradicional, les preparamos una changua. Esta fue su reacción. Que você fala em leite, para nós é dulce. Claro. Salgado es como salgado. Não é que tá ruim, tá salgado, é porque aqui tudo que Aqui você faz pega com leite, e faz assim. aqui tudo que você faz com leite normalmente é doce. Claro. Bueno, ¿gustoso? O... Son un poco bobos. Vamos ver amanhã. Amanhã o banheiro vai falar. Despedimos una vez más, hasta aquí fue nuestra visita a Sao Paulo y bueno, como siempre la gente maravillosa del camino que nos abre las puertas y nos permite también conocer y ahora queda una linda amistad. Obrigado a vocês por ayuda-nos, confianza y amistad. De nada. Un Volte saludito sempre. para Colombia. Um saludo para a Colômbia. Um abraço. Obrigado y bueno, Dios bendiga mucho a vocês. Amém. ¿Feliz? Estoy feliz de haberlos conocido, de que nos hubiera ido bien aquí en Sao Paulo, conocimos, nos gustó mucho y bueno, es hora de seguir el camino. Obrigado. Obrigada. De nada. Debemos continuar, nos falta mucha ruta por Brasil. Sobrevivimos a la ciudad más grande de América, ahora seguimos rumbo a Santos,
pero nos recibió de la manera menos pensada y en el escenario que más temíamos vivir en Brasil. E aí, caralho, qual que é a ideia?